El siguiente relato se llama, Lo de abajo. Está bien, normalmente no hago esto, pero supongo que probablemente debería hacerlo en caso de que me pidan más pruebas o algo así. Mi nombre es Pedro Luciani. Tengo 28 años y vivo solo en la casa de mi infancia. Lo heredé hace varios años después de que fallecieron mi mamá y mi papá. Por separado, por supuesto. Mi madre murió primero, y un par de años después, mi padre murió y me dejó el lugar. A veces puede resultar bastante difícil vivir allí. Soy el menor de 8 hermanos, así que puedes imaginar lo grande que tendría que haber sido la casa para albergar a tanta gente. La soledad a veces es exasperante, y no ayuda que mi empleo consista en estar sentado solo en una habitación ingresando números en una computadora. Allí tampoco hay interacción humana. Cuando heredé la casa, no estaba en condiciones especialmente habitables. No sé cómo mis padres lo habían logrado. Las ventanas estaban tapiadas, el jardín cubierto de maleza y el interior de la casa estaba polvoriento y sucio por el abandono. Después de aproximadamente una semana, logré que el lugar se viera bastante decente, pero después de un tiempo, el enorme tamaño de la casa resultó ser demasiado para mí para manejarlo y cuidarlo. Decidí que en lugar de venderla y mudarme, debería convertir la casa en 2 casas adjuntas más pequeñas y alquilar una de ellas. No tendría que limpiar tanto y podría cobrar el dinero del alquiler a quien quiera que se mudara. De esa manera, las renovaciones se amortizarían solas en poco tiempo. Sin embargo, en la ciudad donde vivo, antes de realizar modificaciones importantes en su terreno, instalar una piscina, demoler, ampliar el edificio, etc., primero debe visitar el ayuntamiento, discutir sus planes y pedir permiso. La mayoría de las veces es bastante sencillo y directo. Al parecer, mi caso no fue así. Visité el ayuntamiento después de concertar una cita con el señor Alan Carter, quien era el supervisor interino de desarrollo del lote en ese momento. Me senté en su oficina y después de discutir mi idea de desarrollar mi casa en 2 casas adjuntas, usó su intercomunicador para pedirle a alguien que recogiera los planos de mi casa desde la sala de registros para que pudiera explicar claramente y exactamente lo que quería. Estaba hablando de lo que planeaba hacer. Después de un par de minutos de charla trivial, una joven bastante atractiva entró en la habitación con un trozo de papel tamaño A3 enrollado. Se lo entregó al señor Carter y, después de sonreírme, se fue y no regresó. Todo iba bien, hasta que el señor Carter me mostró los planos. Ni siquiera lo vi al principio, pero después de un rato, noté que parecía haber una puerta que conducía a una pequeña habitación con unas escaleras en lo que en ese momento era mi cocina. Se lo señalé a Carter y él me miró de forma extraña. Señor, esto parece ser la escalera del sótano. Me quedé asombrado. Había vivido en esta casa durante casi 20 años en total, nací, salí de casa y regresé, y nunca había sabido de ningún sótano. Le pregunté a Alan Carter si podía llevarme los planos a casa para investigar el área recién descubierta, pero él se negó, afirmando que no podía dejarme salir del edificio con el original. Sin embargo, me dio una copia. Cuando regresé a casa esa noche, me preparé una taza de café, tomé una linterna y eché un vistazo a mi cocina, alrededor del área donde estaba la supuesta puerta. Mamá y papá habían empapelado la cocina hacía muchos años, y como todavía estaba en tan buenas condiciones, no la quité durante mi primera sesión de decoración. Era un feo estampado floral amarillo, y ahora que estaba tan cerca, pasando mis dedos por él para encontrar cualquier señal de una hendidura, deseé haberlo derribado antes. Después de un rato de buscar a tientas el papel tapiz, encontré un área pequeña que parecía irregular. Ahora relativamente entusiasmado por descubrir qué había en esta nueva habitación, tomé un cuchillo de cocina del escurridor del fregadero y corté el área del papel tapiz. Después de rasgar y cortar un poco, finalmente arranqué la mayor parte, dejando al descubierto una puerta. Arranqué el resto. La puerta estaba hecha de una madera de aspecto relativamente resistente y no tenía manija. En cambio, tenía una sangría que me permitía abrir la puerta con un movimiento deslizante, similar a cómo se abre una puerta automática en los supermercados. La puerta se abrió hacia un frío vacío.
A juzgar por dónde estaba esta puerta, la habitación estaba debajo de mi primer tramo de escaleras. Utilicé la linterna para mirar a mi alrededor. Realmente no había nada interesante en esta habitación. O al menos, no había nada que indicara alguna razón por la que estaría empapelado. Había un olor extraño a tierra y a humedad, y fue en ese momento que me di cuenta, mis padres debieron saber de este lugar, ya que eran quienes habían decorado la casa antes de que yo naciera. Con la linterna en una mano y el cuchillo de cocina en la otra, entré a la habitación. Efectivamente, allí estaban las escaleras. Conducía a lo que parecía un abismo negro, profundo y sin fin. Me preguntaba si debería darme la vuelta y regresar, pero la idea de tener esta área misteriosa y extraña abierta para mí mientras estaba profundamente dormido en el piso de arriba era un poco espeluznante, y solo quería comprobarlo antes de hacer cualquier otra cosa. Bajé las escaleras. Mis pasos eran increíblemente fuertes contra las escaleras de madera, y a medida que me adentraba más y más en el abismo, el aire se volvía más frío y escalofriante y el olor a tierra se hacía más fuerte. Finalmente llegué al fondo y descubrí que ya no estaba parado sobre madera, ni sobre una alfombra, o lo que se esperaría de un sótano, sino sobre barro. La luz de la linterna reveló que ahora me encontraba en un pasillo enormemente largo. Con cautela, comencé a caminar por él. Finalmente, encontré una habitación a mi izquierda, que estaba separada del pasillo por una cortina delgada y decadente. Entré y quedé horrorizado por lo que vi. Dentro de la habitación, encontré lo que parecían ser cadáveres humanos en descomposición. Cada uno fue completamente destrozado y abandonado en una pila desigual. Hasta ahora había un olor a tierra relativamente suave, pero cuando entré a la habitación, el hedor a carne me golpeó. Inmediatamente me sentí mal y tuve que salir de la habitación por un minuto para recuperar el sentido. Entré en pánico. Estaba a punto de subir las escaleras para llamar a la policía, cuando la curiosidad se apoderó de mí. Regresé a la habitación y miré mejor a mi alrededor con la linterna, mientras usaba mi camisa para taparme la nariz del hedor. Dentro de la habitación había muchos objetos extraños que no esperaba ver, dadas las circunstancias. En un estante había una pequeña radio rota, varios ositos de peluche esparcidos por el suelo y un caballito de madera completamente destruido. Lo preocupante es que también vi una cama individual. ¿Acaso había algún tipo de asesino enfermo viviendo debajo de mí todo este tiempo? Vi un libro pequeño y gastado que yacía abierto en el estante al lado de la radio, lo agarré y salí de allí. Quería largarme de allí antes de que volviera lo que sea que había atrapado a esa gente. Cuando entré por la puerta corrediza, arrojé el libro que encontré sobre la encimera de la cocina y cerré la puerta. Estaba absolutamente aterrorizado de que lo que había matado a todas esas personas regresara y de alguna manera viera que yo había estado allí y viniera detrás de mí. Sin embargo, no había forma de bloquear la puerta, así que decidí tomar mi teléfono celular, llamar a la policía y sentarme frente a la puerta con el cuchillo de cocina. La policía me dijo que llegarían tan pronto como un oficial estuviera libre. Me senté en la mesa de mi cocina frente a la puerta recién descubierta y apreté con más fuerza el cuchillo. Finalmente, después de un par de minutos, me di cuenta de lo sucias que estaban mis manos y mi ropa por estar allí abajo, y me levanté para enjuagarme rápidamente las manos bajo el grifo. Sin embargo, vi el libro que había mencionado. Lo recogí y lo miré más de cerca. Estaba hecho de cuero desgastado y parecía bien usado. También era increíblemente espeso. Lo abrí e inmediatamente me invadió la confusión. Había extraños dibujos infantiles de una criatura de aspecto extraño y garabatos que no entendía. Parecía ser un diario porque había fechas en cada página, y parecía ser un diario específicamente para 1978. A lo largo del diario, las imágenes de esta extraña criatura, junto con otros dos garabatos que parecían vagamente humanos, eran un tema recurrente. Y de vez en cuando veía la palabra DUG garabateada en las páginas. Estaba intentando descifrar una de estas páginas, cuando alguien llamó con fuerza a la puerta de mi casa. Me levanté, todavía agarrando el cuchillo de cocina y respondí. Finalmente fue la policía. Registraron la casa y me llevaron a la comisaría.
Una de mis preocupaciones era que pensaran que había cometido algún tipo de serie enfermiza de asesinatos, pero la policía en realidad tenía una mentalidad bastante abierta y una vez que les mostré el diario, me pidieron que lo conservarían para investigarlo. Por supuesto que los dejé. Me enviaron a un centro de rehabilitación de la policía hasta que investigaron mi casa, y cuando me llamaron a la comisaría unos 3 días después, tenían algunas noticias para mí. Un policía bastante regordete, pero de aspecto severo, me informó que el corredor debajo de mi casa conducía a un pequeño cobertizo eléctrico bastante lejos de mi casa, que había sido destrozado a la fuerza, y no había sido reparado. Me dijo que efectivamente alguien había estado viviendo en esa habitación debajo de mi casa, y después de hacer algunos análisis de ADN de los pelos que encontraron en la cama de la habitación, descubrieron que era muy similar al mío. También descubrieron que quien había estado viviendo debajo de mí todo este tiempo había estado devorando parcialmente los cadáveres en la habitación. También me dijo que habían revisado mis registros médicos anteriores, los míos, los de mis hermanos y los de mis padres, y habían descubierto que mi madre había dado a luz a 9 hijos, el mayor de los cuales nació en 1972, y le habían diagnosticado una enfermedad desconocida que le provocó varias mutaciones horribles. También me presentaron un certificado de nacimiento de dicho niño, y cuando vi el nombre en él, de repente me di cuenta y mis rodillas se debilitaron. Nacido el 29 de mayo de 1972, Douglas Luciani. Soy el menor de 9 hermanos, no de 8 hermanos.